Bienvenidos al módulo 5. Después de analizar la regla EXW, continuamos con el estudio de los Incoterms marca registrada 2020 avanzando hacia el grupo F. En este módulo exploraremos los términos FCA, FAS y FOB, comprendiendo cómo se distribuyen las responsabilidades, los riesgos y los costos entre comprador y vendedor en cada etapa de la operación logística. Estos términos son ampliamente utilizados en el comercio internacional y conocer sus diferencias resulta fundamental para seleccionar correctamente la regla más adecuada para cada operación. Comencemos. Comenzamos con el análisis de las reglas Incoterms del grupo F. Este grupo está integrado por tres términos, FCA, FAS y FOB, los cuales tienen en común que la entrega de la mercancía se realiza en el país de origen, mientras que el transporte principal es contratado por el comprador. Iniciaremos con FCA, que significa Free Carrier o libre transportista. Bajo esta regla, el vendedor cumple su obligación cuando entrega la mercancía, despachada para la exportación, al transportista designado por el comprador en el lugar previamente acordado. Es importante destacar que FCA puede utilizarse con cualquier modo de transporte y que el lugar de entrega seleccionado influye directamente en las responsabilidades de carga y descarga. Si la entrega se realiza en las instalaciones del vendedor, éste será responsable de cargar la mercancía en el vehículo de recolección. En cambio, si la entrega ocurre en otro lugar acordado, el vendedor no estará obligado a descargar la mercancía. Además, FCA es la única regla Incoterms que contempla dos opciones de entrega, lo que la convierte en uno de los términos más versátiles y utilizados en el comercio internacional. Uno de los aspectos más importantes de FCA es que contempla dos posibles puntos de entrega. La primera opción ocurre cuando la entrega se realiza en las instalaciones del vendedor. En este caso, el vendedor es responsable de cargar la mercancía en el medio de transporte dispuesto por el comprador. La segunda opción ocurre cuando la entrega se realiza en cualquier otro lugar previamente acordado. En ese escenario, el vendedor cumple su obligación al poner la mercancía a disposición del transportista designado por el comprador, lista para su descarga. Ahora bien, recordemos tres aspectos fundamentales de esta regla. Primero, la entrega y la transferencia del riesgo. La responsabilidad se transfiere cuando la mercancía es entregada al transportista designado por el comprador, ya sea mediante la carga en el vehículo de recolección o al quedar disponible en el punto de entrega acordado. Segundo, las formalidades aduaneras. Bajo FCA, el vendedor es responsable de realizar los trámites de exportación. Y tercero, el transporte. Tanto el transporte principal como los costos asociados posteriores a la entrega corren por cuenta del comprador. Observemos ahora cómo se distribuyen las responsabilidades bajo la regla FCA. En la tabla, cada obligación está identificada con una X en la columna de la parte responsable de cumplirla. Como puede apreciarse, el vendedor asume las responsabilidades relacionadas con la preparación de la mercancía, las formalidades de exportación, los costos hasta el punto de entrega acordado y los riesgos previos a dicha entrega. Por su parte, el comprador asume el transporte principal, los costos posteriores a la entrega, los trámites de importación y los riesgos asociados al traslado hasta el destino final. Esta distribución convierte a FCA en una regla equilibrada, donde el vendedor conserva el control del proceso de exportación, mientras que el comprador mantiene el control sobre el transporte internacional de la mercancía. Después de analizar la regla FCA, pongamos a prueba nuestros conocimientos con un caso práctico. Una empresa fabricante de muebles de oficina recibe su primer pedido de exportación por un valor de $10,000 de un importante cliente ubicado en los Estados Unidos. La operación fue pactada bajo el término FCA, Aduana de la Terminal Intermodal de Pantaco, Ciudad de México, Incoterms marca registrada 2020. Debido al volumen de la mercancía, ambas partes acuerdan utilizar transporte ferroviario para realizar el embarque. Todo parece estar listo para la exportación. Sin embargo, durante una llamada de coordinación previa al envío, surge varias preguntas que pondrá a prueba nuestro conocimiento sobre la regla FCA. Antes de continuar, analicemos el caso. Con base en lo aprendido sobre FCA, responde las siguientes preguntas. Primera. ¿Quién debe pagar el transporte desde la planta de manufactura hasta la aduana de Pantaco en la Ciudad de México? Segunda. ¿Quién debe coordinar y reservar el espacio en el ferrocarril que realizará el transporte internacional? Tercera, ¿quién debe asumir el costo de las maniobras de carga de la mercancía al ferrocarril en la aduana de exportación? Y cuarta, ¿el costo del seguro internacional ya está incluido dentro del precio de exportación pactado bajo FCA?
Tómate unos segundos para analizar tus respuestas antes de continuar. Analicemos las primeras dos respuestas. Respecto al transporte desde la planta hasta la aduana de Pantaco, es el vendedor quien debe coordinar y cubrir ese costo. Recordemos que, bajo FCA, el vendedor es responsable de entregar la mercancía en el punto de entrega acordado y de realizar las formalidades de exportación. Ahora bien, respecto al espacio en el ferrocarril, también es el vendedor quien debe coordinar la reserva y entrega de la mercancía al transportista designado por el comprador. Esta es una de las diferencias más importantes entre FCA y XW, ya que bajo FCA el vendedor participa activamente en la coordinación de la exportación hasta el punto de entrega acordado. Continuemos con las dos últimas preguntas. Respecto a las maniobras de carga al ferrocarril, la responsabilidad corresponde al comprador. Aunque el vendedor coordina la entrega al transportista, los costos posteriores a la entrega, incluyendo ciertas maniobras asociadas al transporte principal, corresponden al comprador conforme a lo establecido en FCA. Finalmente, el costo del seguro internacional no se encuentra incluido en el precio de exportación. La responsabilidad del vendedor concluye en el punto FCA acordado. A partir de ese momento, tanto los costos como los riesgos del transporte internacional son asumidos por el comprador. Por esta razón, cualquier seguro que proteja la mercancía durante el trayecto internacional será contratado y pagado por el comprador si considera necesario contar con dicha cobertura. Continuemos con la regla FAS. FAS significa Free Alongside Ship o libre al costado del buque. Esta regla aplica exclusivamente para transporte marítimo o por vías navegables interiores. Bajo FAS, el vendedor cumple su obligación cuando coloca la mercancía al costado del buque designado por el comprador en el puerto de embarque acordado. En otras palabras, la mercancía se entrega en el muelle, lista para ser cargada al barco. A partir de ese momento, los costos, riesgos y responsabilidades del transporte internacional son asumidos por el comprador. Sin embargo, las formalidades de exportación continúan siendo responsabilidad del vendedor. Por esta razón, FAS suele utilizarse en operaciones marítimas donde el comprador tiene un control importante sobre la contratación del transporte principal. Analicemos ahora con mayor detalle cómo se distribuyen las responsabilidades entre las partes. Para comprender correctamente la regla FAS, debemos recordar tres aspectos fundamentales. Primero, la entrega y la transferencia del riesgo. El vendedor cumple su obligación cuando coloca la mercancía al costado del buque designado por el comprador, en el puerto de embarque acordado, lista para ser cargada a bordo. A partir de ese momento, los riesgos de pérdida o daño se transfieren al comprador. Segundo, las formalidades aduaneras. Bajo FAS, el vendedor es responsable de realizar el despacho de exportación y cumplir con todos los requisitos aduaneros necesarios para la salida de la mercancía. Y tercero, el transporte internacional. La contratación del buque, el pago del flete marítimo, el seguro y los costos posteriores a la entrega corresponden al comprador. La tabla que observamos en pantalla confirma esta distribución de responsabilidades, mostrando claramente cuáles obligaciones corresponden al vendedor y cuáles son asumidas por el comprador dentro de la regla FAS. Por ello, FAS representa una solución ideal para operaciones marítimas donde el comprador desea mantener el control del transporte principal, mientras que el vendedor conserva la responsabilidad de la exportación. Después de analizar la regla FAS, pongamos a prueba nuestros conocimientos con un caso práctico. Una empresa norteamericana vende un embarque de grano de maíz amarillo con un valor de $250,000 a una comercializadora mexicana. La operación fue pactada bajo el término FAS, Puerto de Norfolk, Virginia, Estados Unidos, Incoterms marca registrada 2020. La mercancía es entregada al costado del buque en el puerto de embarque y la operación continúa aparentemente sin contratiempos. Sin embargo, durante el trayecto marítimo surge un problema inesperado. El buque no arriba al puerto de Veracruz en la fecha programada y, cuando finalmente la naviera reporta su llegada, informa también que el contenedor sufrió daños estructurales severos durante el transporte. Como consecuencia, la lluvia y el viento afectaron la carga, provocando pérdidas importantes en la mercancía. Con esta información, analicemos quién debe asumir las responsabilidades derivadas de este incidente. Aquí tenemos dos preguntas. La primera pregunta, ¿quién debe asumir los costos adicionales ocasionados por el retraso del buque? La respuesta es el comprador. Bajo la regla FAS, la obligación del vendedor concluye cuando la mercancía es colocada al costado del buque designado por el comprador en el puerto de embarque convenido. A partir de ese momento,
cualquier costo adicional relacionado con el transporte internacional corresponde al comprador. Ahora veamos la segunda pregunta. ¿Quién asume la responsabilidad por los daños o la pérdida de la mercancía durante el transporte? La respuesta también es el comprador. Recordemos que, bajo FAS, la transferencia del riesgo ocurre en el puerto de embarque, cuando la mercancía es entregada al costado del buque. Por lo tanto, cualquier daño, pérdida o incidente ocurrido durante el transporte marítimo será responsabilidad del comprador. Por esta razón, siempre es recomendable que la parte que asume el riesgo del transporte internacional contrate una póliza de seguro adecuada para proteger la mercancía durante todo el trayecto. Lo recomendable es que quien corre con el riesgo del transporte internacional siempre se contrate una póliza de seguro que incluya al menos la cobertura B del seguro de transporte de mercancías según las cláusulas de la International Chamber of Commerce. Continuemos con la regla FOB. FOB significa Free on Board o libre a bordo, seguido del nombre del puerto de embarque convenido. Esta regla aplica exclusivamente para transporte marítimo y vías navegables interiores. Bajo FOB, el vendedor cumple su obligación de entrega cuando la mercancía es colocada a bordo del buque designado por el comprador en el puerto de embarque acordado. A partir de ese momento, los riesgos de pérdida o daño de la mercancía se transfieren al comprador, quien también asume los costos posteriores asociados al transporte internacional. Asimismo, el vendedor es responsable de realizar las formalidades de exportación necesarias para que la mercancía pueda salir legalmente del país de origen. Es importante recordar que, si el comprador no especifica el punto exacto de carga dentro del puerto convenido, el vendedor podrá seleccionar el lugar que considere más conveniente. Ahora revisemos tres aspectos fundamentales de FOB. Primero, la entrega y la transferencia del riesgo. La responsabilidad del vendedor concluye cuando la mercancía queda efectivamente a bordo del buque en el puerto de embarque convenido. Segundo, las formalidades aduaneras. El vendedor es responsable de gestionar y cumplir los trámites de exportación. Y tercero, el transporte internacional. El comprador asume el costo del transporte marítimo principal, así como los riesgos posteriores a la entrega de la mercancía. Observemos ahora cómo se distribuyen las responsabilidades bajo la regla FOB. En la tabla, cada obligación está identificada con una X en la columna de la parte responsable de cumplirla. Como puede apreciarse, el vendedor asume las actividades relacionadas con la preparación de la mercancía, las formalidades de exportación, los costos hasta el puerto de embarque y los riesgos previos a que la mercancía sea colocada a bordo del buque. Una vez que la mercancía se encuentra a bordo, la responsabilidad se transfiere al comprador, quien asume el transporte internacional, los costos posteriores, los trámites de importación y los riesgos hasta el destino final. Por esta razón, FOB es una de las reglas más utilizadas en el transporte marítimo, ya que establece con claridad el momento exacto en que se transfieren los riesgos y responsabilidades entre las partes. La clave está en recordar que, bajo FOB, la entrega se completa cuando la mercancía ya se encuentra a bordo del buque. Después de analizar la regla FOB, pongamos a prueba nuestros conocimientos con un caso práctico. Una empresa industrial peruana adquiere una innovadora línea de producción robótica por un valor de $750.000 a un importante fabricante ubicado en Shanghái, China. La operación fue pactada bajo el término FOB, Shanghái, China, Incoterms marca registrada 2020. Todo parece avanzar conforme a lo planeado. Sin embargo, durante las maniobras de carga de la mercancía al buque, la naviera reporta fuertes vientos en el puerto de embarque. Como consecuencia, algunos componentes de la línea robótica sufren daños antes de que la operación pueda completarse. Analicemos ahora el caso. Ante esta situación surgen dos preguntas fundamentales. Primera, ¿quién debe asumir la pérdida o los daños ocasionados a la mercancía durante las maniobras de carga al buque? Y segunda, sabemos que el comprador contrató una póliza de seguro para proteger la operación internacional. ¿Podrá el importador reclamar una indemnización por estos daños? Veamos las respuestas. Respecto a la primera pregunta, la responsabilidad corresponde al vendedor. Recordemos que, bajo la regla FOB, el vendedor mantiene los riesgos sobre la mercancía hasta que ésta queda efectivamente a bordo del buque. Por lo tanto, cualquier daño o pérdida ocurrido durante las maniobras de carga continúa siendo responsabilidad del vendedor. Ahora bien, respecto a la segunda pregunta. Aunque el comprador haya contratado una póliza de seguro para el transporte internacional, en este caso no tendría derecho a recibir una indemnización derivada de ese seguro. La razón es simple: el riesgo aún no se había transferido al comprador cuando ocurrió el incidente.
Debido a que los daños se produjeron antes de completar la carga a bordo del buque, la responsabilidad permanecía en el vendedor. En consecuencia, cualquier reclamación o cobertura relacionada con esos daños deberá ser atendida por la parte que aún asumía el riesgo de la operación, el vendedor. Con esto concluimos el análisis de las reglas FCA, FAS y FOB, que integran el Grupo F de los Incoterms marca registrada 2020. A lo largo de este módulo revisamos las responsabilidades, riesgos y costos que corresponden al vendedor y al comprador en cada una de estas reglas, así como casos prácticos que nos permitieron comprender su aplicación en situaciones reales de comercio internacional. Si tienes dudas, preguntas o comentarios, puedes contactarnos a través de los medios que aparecen en pantalla. Para brindarte una mejor atención, te recomendamos incluir tus datos de contacto y la industria en la que participas. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente módulo, donde continuaremos explorando las reglas Incoterms marca registrada 2020 y su aplicación práctica en operaciones internacionales.